Hola, estimados, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Los saludo así como los veo para que sea más sencillo para nosotros. Tere Rodríguez de la Vega, bienvenida, buenas tardes, es un gusto saludarte. Buenas tardes, Marta Olivia, feliz año Arturo, Federico y a toda la audiencia también. Gracias, Tere Rodríguez, socióloga, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, panelista en la Mesa Roja de Pie de Página. Y doy la bienvenida también a Arturo Cano, cronista, periodista de larga data, uno de los mejor cronista de México. Arturo Cano, bienvenido. Muchas gracias, me ha alegrado el comienzo de año, Marta Olivia. Feliz año para todos ustedes y para todas las personas que nos siguen en este espacio de Astillero Informa. Somos como dijéramos objetivos, no es cierto, el periodismo no es objetivo, pero bueno, gracias Arturo. Federico Anaya, abogado, defensor de los derechos humanos, bienvenido, feliz año. Buenas tardes a todos, compañeras, compañeros, un placer estar aquí con ustedes. Gracias. Fíjense que no teníamos este tema, pero bueno, allá ya le están quitando los nombres a esta colonia de Tultitlán, déjenme se los digo exactamente. ¿Se acuerdan de esos nombres de la Cuarta T? Es la colonia La Cuarta Transformación en Tultitlán. Entonces, ya hoy hubo ahí un enfrentamiento y ya le empezaron a quitar los nombres. Les voy a decir 10 nada más para ver con cuál. ¿Es esa colonia donde me canso ganso hacia esquina con lo que diga Miguelito? Exacto. Y voy a mencionar algunos, a ver con cuáles se quedarían ustedes. Vamos a ver cuáles son las que ustedes dicen, ay, esta sí vale. Miren, calle Becas Benito Juárez. Calle Soberanía Energética, la IFA, Aeropuerto Felipe Ángeles, calle Pensión Mujeres, calle Zonas Arqueológicas, Fertilizantes para el Bienestar también, Jóvenes Construyendo el Futuro, Justicia en Pasta de Conchos, Internet para Todos, IMSS Bienestar, Banco del Bienestar, Refinería Olmeca, Plan de Justicia Yaqui, Precios de Garantía, perdón, no debería reírme, voy a leer nada más, ¿no? La escuela es nuestra, Revolución de las Conciencias, Tren Maya, Tandas para el Bienestar, Sembrando Vida, Parque Lago de Texcoco, El Insurgente, Aeropuerto Tulum, Pensión Discapacidad, Presa El Cuchillo, y ya, áreas naturales protegidas, y hasta ahí me quedó la superfarmacia, yo creo que esa ya desapareció, ¿no? A lo mejor. No sabemos. Hubiera estado más divertido que usaran el soundtrack, la banda sonora de las mañaneras, para haber tenido calles como uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando, o quién pompó, cosas por el estilo, ¿no? Claro, pero con estas, ¿con cuáles te quedas, Tere? Híjole, de las que mencionaste, creo que ninguna, Marta Olivia. Pero creo que faltan otras que incluso son más emblemáticas, no solo como frases célebres, como recomendaba Arturo, sino hasta humanismo mexicano, si lo quieren así adornar más. Pero de las que leíste, híjole, creo que no me gustaría que mi domicilio estuviera en ninguna de ellas. Fíjate que aquí en esta puede ser otra, porque hay varias, son 47 calles, sí, 47 calles, y son Avenida Moneda, Mejoramiento Urbano, Crédito a la Palabra, Presa Santa María, Salario Mínimo. Mejoramiento Urbano número 35, sería así como... Yo creo. Arturo Cano, ¿tú cuál escoges? Fíjense que aquí no está la de Me Canso Ganso. Ahorita la busco en lo que ustedes continúan. Adelante, Arturo. El Bachetón. Ahora podrían también poner Bachetón. La calle del Bachetón. Sí, yo creo que más allá de la chacota que podemos hacer sobre el tema, lo interesante es que pues es producto de la idea de algún quedabién, de alguna persona que pensó que de esa manera iba a agradar a los circuitos más altos del poder. Esas prácticas que nos vienen de la época priista, pues no ha terminado, ¿no? Como se puede ver en este caso, y pues resulta un episodio muy,
muy desafortunado, sobre todo porque el expresidente López Obrador siempre fue muy insistente en que él no quería obras públicas que llevaran su nombre, calles o estadios o lo que fuese, como se acostumbraba en las épocas de los presidentes del PRI, sobre todo. Entonces, bueno, pues es contradictorio con ese discurso del expresidente y pues seguramente la decisión de algún tonto con iniciativa. Y sobre todo es la Mecanso Ganso, fueron varias colonias que fueron rebautizadas, son las colonias Firmeza y El Paraje. Así que el municipio de Tultitlán, alguien ahí, un queda bien, dicen en mi pueblo, decidieron hacer esto y quitaron el Mecanso Ganso, que fue muy, muy subrayado por los periodistas porque Ganso venía con Z, ya no el significado, sino porque estaba mal escrito. Federico, abogado, ¿con cuáles nombres te gusta? ¿Cómo te gustaría que fuera tu nombre en caso de que pues ahí ya está el nombre de la calle? Mira, es difícil imaginarte qué es lo que te gustaría, pero te digo lo que a mí me ha tocado vivir mucho tiempo. La avenida donde yo viví durante mucho tiempo en la colonia Roma se llamaba Jalisco. Pero pues luego mataron al general Obregón y decidieron ponerle Álvaro Obregón, porque ahí tenía su casa ese señor. Y nos ha gustado. Álvaro Obregón no es tan mala persona y fue un presidente más o menos interesante. Pero, por ejemplo, en San Cristóbal de las Casas, yo vivía en la calle de Comitán y la bronca de la nomenclatura es que tiene que ayudarle a la gente a encontrar dónde está o a dónde va. Y mi casa era el número 19, pero la habían dividido como 5 veces, entonces había 5 19. Entonces, para que la gente llegara a mi casa, yo tenía que decirles el 19 rojo, porque mi 19 estaba pintado con rojo. Entonces, la cosa es que los nombres y los números tienen que ayudar a la gente a llegar por un lado. Pero entonces, si la gente es importante, la clave está en lo que decía Tere, es lo que nos interesa a los que estamos viviendo en el lugar. Y el problema es que las comisiones de nomenclatura, que así se dice a los que toman esa decisión, pues de repente las asaltan los que da bien, como dijo Arturo, pero tampoco es que sean muy democráticas. Mi opinión personal es que este tipo de cosas hay que discutirlas con la gente que está viviendo en el lugar. Es más, en una de esas, capaz de que el verdadero nombre, como se conoce la calle, la avenida, el callejón, no tiene nada que ver con lo que se está imaginando el ayuntamiento o la alcaldía. Entonces, hay que ir a preguntarle a la gente. Incluso también para los cambios. Hay una gran cantidad de calles Gustavo Díaz Ordaz que, en mi opinión personal, no deberían existir, pero una de esas, capaz de que ahí sobre alguna de ellas vive alguien que sí le cae bien ese presidente, ¿no? Claro, sobre todo, y para cerrar este tema, hay que referir que el cambio de la colonia Firmeza y Lomas del Parque, segunda sección, fue realizado por la exalcaldesa de Tultitlán, Elena García, quien terminó su periodo en diciembre pasado. La actual presidenta municipal, Ana Castro, le preguntaron al respecto y ella dijo, pues que sería más pena que se llamara Díaz Ordaz, por ejemplo, o Solidaridad, así como le puso Carlos Salinas de Gortari, como sus programas emblemáticos y demás. Y es relevante el tema justo, muy relevante, así muy de pasada, tampoco es que sea la vida ahí, ¿no? Pero como dice el abogado Federico Anaya, ¿por qué? Pues porque se tiene que preguntar a los que viven, a los que están ahí, tomar en cuenta, tener esta democracia participativa para la toma de decisiones. Hay calles donde les ponen un nombre y ya después viene una autoridad y les cambia de nombre y la gente les sigue llamando como eran antes, a la calle 1, 2, 3, 4, aunque le pongan un nombre rimbombante encima, la gente le sigue llamando la calle primera, la calle segunda, la calle tercera. Pero bueno, volvemos hablando de nombres.
América Mexicana, Golfo de México. ¿Cómo consideras, Tere Rodríguez de la Vega, que fue la respuesta de la presidenta? Y bueno, hay todo un contexto histórico que hoy también en la mañanera se alargó precisamente y fue interesante volver a las clases de historia. Sí, creo que, bueno, extraña que nadie de todo el equipo de Donald Trump, además estando bastante concurrido por personas de origen latino, le haya advertido que se estaba metiendo con un autogol, un gran autogol con el Golfo de América, ¿no? Se entiende que él no conozca el significado de lo que estaba diciendo, pero pues nos puso el chiste y llevamos días, bueno, un par de días riéndonos a sus costillas y pues extraña que Marco Rubio no le diga, oiga, no diga Golfo de América porque se mete un autogol. Creo que más allá de la disputa declarativa, creo que la presidenta mexicana ha sido sabia en mantener la compostura y en temas importantes de la bilateralidad, no solo este desaguisado de los nombres, sino el más importante de hace unos días, de lo del reportaje del New York Times, ha decidido poner como el conocimiento especializado por delante, ¿no? En este caso la historia, ¿no? Rememorando de dónde viene el nombre de Golfo de México y la historia de los desaguisados territoriales entre ambos países, y en el caso del reportaje del fentanilo, pues el deslinde, digamos, empírico de la plausibilidad del reportaje o del contenido del reportaje. Creo que es una buena estrategia comunicativa hacia adentro, creo que quienes han estado criticando, está dejando muy solitas a las voces que critican la respuesta mexicana, porque pues solo ya los más y las más delirantes se pueden quejar de que se conteste con seriedad y con conocimiento, digamos, científico o humanístico bien establecido. Así que, bueno, más allá del chiste de que llamemos América Mexicana, ya entrados en gastos, me parece que ha sido una buena estrategia comunicativa. El problema es que desde el 20 de enero esto ya no solo va a ser una guerra de declaraciones, sino que vamos a tener una relación bilateral muy tensa y que inicia tensa, y ahí veremos ya qué papel va a tener Juan Ramón de la Fuente y todo el equipo diplomático y cómo va a ser la relación ya entre mandatarios, ¿no? Pero bueno, por ahora, más allá de la anécdota, no mucho más que decir. Gracias, Tere. Arturo Cano, ¿cómo deberíamos de tomar el consejo que mandó hacia el aire Marcelo Ebrard de no contestar a cada declaración o a cada exabrupto de Donald Trump? Digo, todavía faltan 12 días para que asuma la presidencia. ¿Cómo consideras esta situación? Bueno, creo que la mayor parte de la ciudadanía está de acuerdo con las respuestas firmes, claras que ha ido dando la presidenta Claudia Sheinbaum a distintos ataques y amenazas de Donald Trump. Algunos, por otro lado, como señalas, consideran que desde el punto de vista estratégico no es conveniente contestar a cada una de las bravuconadas, de las amenazas de Trump. Y bueno, entre esos se cuentan los analistas que le pedían o que sugerían a la presidenta Sheinbaum ser como Justin Trudeau, como el primer ministro de Canadá, y ya vemos cómo le fue al canadiense. Leímos en la opinocracia que domina los medios en México, leímos un montón de halagos, de loas, de celebraciones sobre el gran estratega Justin Trudeau, y que salió victorioso de su cena con Trump en Florida, llegaron a decir, y bueno, pues ya vemos ahora dónde está Trudeau y cómo el hipermillonario Musk se burla de él. Hoy publicó una pieza hecha con inteligencia artificial donde pone una parte de un discurso de Trudeau con Trump atrás tocándole los violines, un violín, ¿no? O sea, violines de despedida para las lágrimas de Trudeau.
algún estudiante de periodismo debería hacer un recuento de todos los elogios que se hicieron desde la prensa mexicana, desde los medios mexicanos al canadiense, y mandárselo, porque debe estar algo triste. Trudeau, ya ven, él tan cool que es, pues habría que echarle una ayudadita. Así es, ¿qué dirán los líderes de oposición que pues se enorgullecían y decían que él sí era un buen líder? Federico Anaya, ¿cuál es tu consideración al respecto? ¿Sí o no seguir, tomar en cuenta? Ahora sí, calmarnos un poco todos hasta el 20. Ok. A ver, yo creo que el error de los comentócratas, que nos estaba diciendo Arturo hace un momento, es asumir que hay algún tipo de experto que se la sabe de todas para cualquier tipo de circunstancia. Y yo creo que estos expertos, muchos de ellos apenas empezó la crisis con el señor Trump, empezaron a decir que hay que llamar a los que realmente saben cómo son las relaciones con Estados Unidos, básicamente diciendo, llamemos a los que estaban en el equipo del Tratado de Libre Comercio, en la negociación, etcétera. Pero el problema es que yo quisiera ver que ese equipo respondiera a cosas tan locas como cambiarle los nombres al mapa, ¿no? Son cosas inesperadas y yo creo que ahí hay una regla de prudencia. En principio no habría que estar contestando a todo, pero tampoco no contestar nada. La verdad, este asunto de los nombres de los mapas es demasiada tentación para no contestar, porque hay con qué hacerlo. Pero lo que decía la compañera Teresa, responder con conocimiento experto. Y Suárez del Real, perfecto. Yo agregaría un pequeño detalle histórico. Aunque el decreto constitucional, que es la primera constitución, la de Apatzingán, se llama Decreto de la América Mexicana, Decreto Constitucional de la América Mexicana. Unos meses antes, cuando se reunió el Congreso Constituyente, no se reunió en Apatzingán, estaban en Chilpancingo. Y ahí el acta de independencia es la acta para la independencia de la América Septentrional. Y eso nos regresa a lo de las calles. O sea, los nombres que se le da a los lugares tienen que ver con lo que la gente está viviendo. Entonces, la pregunta fuerte es, ¿a quién se le ocurrió andarle poniendo nombres? A un autócrata que se le ocurre un día en su casa y luego sale a la prensa y nos pone a todos a girar como trompos, o a la gente que está utilizando el nombre y se identifica o no se identifica con las cosas. A mí me gusta la palabreja septentrional, pero yo no le pondría o le impondría el nombre a nadie. Pero yo creo que estuvo bien en este caso sí contestar, aunque pareciera que es una cosa muy superficial, porque ayuda a mostrar lo irresponsable que es el que dice, dijo bien Terry, no le advirtieron que en castellano, Golfo de América significa el vago de América, también. Pero el asunto es, aquí se demuestra que hay un poquito más de densidad histórica. Pero entonces, si el señor quiere seguir hablando en esos términos, pues qué bueno. Aparte de estas cosas son las que se crean en la memoria colectiva. Cómo nos quisieron poner o qué nombre le quisieron dar. Creo que estuvo bien lo que pasó. Ahora vamos a ver cómo sigue el resto de la partida, ¿no? Claro, y bueno, rápido voy a dar pie a unos comentarios porque ya saben que esto de los nombres dijeron que era un tema irrelevante, pero queríamos dar pie a esto, a este cambio del que dice Donald Trump. Hay sugerencias de nuestras seguidoras y seguidores. Calle el patriarcado, calle la cuarta transformación, calle el PIB al 0.9 anual, calle vitacilina para los fachos, calle oposición recalcitrante, calle todo es culpa de los conservadores, calle lo que diga mi dedito, y calle moralmente derrotados, esquina con el innombrable. Así Esta es una mala esquina. ¿Vale? Esa es una mala esquina. Diría ahí, imagínense Porque que llegara. hay ciudades que todavía tienen calle Iturbide
pero son gente decente y también tienen calle Guerrero. Pero lo que he notado es que nunca hacen esquina. Imagínense el horror de malas vibras que puede haber ahí. Claro, en Tamaulipas uno de los 43 municipios se llama Gustavo Díaz Ordaz y la alcaldesa, que es de Morena, Natalie García, quiso cambiarle el nombre y lo lanzó así como, me parece sin una estrategia ni nada, y bueno, ya quedó en el olvido, ya terminó su primer periodo de 3 años, pero y seguimos con el municipio en la frontera chica de Gustavo Díaz Ordaz. Pero bueno. Oye, Marta Olivia, algunos de los indignados por lo ocurrido en esta colonia de Tultitlán, nunca los vi señalar o levantar la voz con los municipios Solidaridad de Carlos Salinas. Esto te lo pusieron realmente, ¿no? Valle de Chalco, Solidaridad y el municipio de Playa del Carmen, ¿no? Pero bueno, claro. Contradicciones de estos tiempos. Así es. Otra cosa de los nombres y los símbolos, yo sigo sin entender por qué Guanajuato y otros estados le siguen poniendo coronitas a sus escudos. Digo, nos costó mucho ser una república, pero como somos bien buenas personas, nunca hemos puesto en la Constitución que está prohibido ponerle coronitas a los estados. Está prohibido tener títulos aristocráticos, pero yo también quitaría las coronitas. Pero eso es el mismo tema. Hay que preguntarle a la gente y discutir en serio el tema. Ya vamos mejor a hablar todo el programa de los nombres, porque ya nos picamos y está buenísimo. Sí. Nos podemos dedicar media hora a hablar de los nombres de los gatos de Monsiváis, que era genial. Sus gatos. No, pero es que yo sí quiero añadir una cosa a lo de los nombres. Bueno, dos cosas. Es que me recuerda algo que pensé estas vacaciones que andaba yo por Jalapa y estaba yo recorriendo un callejoncito muy icónico de Jalapa que se llama el Callejón del Diamante. Y el nombre es muy lindo porque hay toda una leyenda detrás de una prometida que le dan el anillo de compromiso y un diamante, y entonces después ella como que le pone el cuerno al muchacho prometido con su mejor amigo y él lo descubre porque encuentra el diamante en casa de su amigo, ¿no? Bueno, la historia es terrible porque termina en un feminicidio, pero ahora esa calle, por ejemplo, se llama, ahorita buscaba Antonio María de Rivera. Y recuerdo que algún día paseando por Oaxaca, ven que en algunas ciudades históricas pues ponen antes y el nombre de antes, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que hoy es la calle de la Reforma en Oaxaca, antes tenía unas cuadras que eran la calle del afecto y otras que eran la calle del amor. O ahora una que se llama Jesús Carranza era la calle del placer. Y me acuerdo también algún día caminando en Bogotá por una calle muy empinada, la primera cuadra donde empezabas la subida se llamaba como del cansancio, luego sufrimiento y luego suplicio, ¿no? Ya cuando estabas llegando a la última cuadra ya así perdida en las alturas. Y tiene que ver con eso, ¿no? Con las prioridades, o sea, como la gente local que habita, que nombra los espacios, que les pone porque ahí algo pasó o porque así se transita y se camina. Y de pronto las gestas o el gesto de gobierno de decir a esto le vamos a llamar solidaridad, ¿no? Que es un gesto además como absolutamente propagandístico, que no tiene nada que ver, por ejemplo, cuando se renombra en clave de desagravio histórico un espacio, quitándole Díaz Ordaz y poniéndole Memorial del 68 o Víctimas del 68, ¿no? Entonces creo que en el nombre de los espacios también se juegan muchas dinámicas entre lo local, las prioridades gubernamentales y las disputas históricas más a gran aliento. Y por último, pues no, Federico, te gustará septentrional, pero también hay que pensar en la gente y los gentilicios, o sea, la gente, pues norteamericano es muy fácil decirlo, pero a ver, vuélvelos en el gentilicio, pues no se puede. Septentrionicios, no, está horrible. Sí, está muy feo decir septentrionicio. ¿Cómo le dirían de cariño? Los septimios. Sí. Víctor Betancourt, gracias por su aportación al periodismo aquí en el canal de Julio Astillero. Dice, y el aeropuerto Díaz Ordaz de Puerto Vallarta, o sea, es como el de acá, ¿no? Por cierto, una cosa, los nombres son una oportunidad de reflexionar. A ver, ¿cómo puede un aeropuerto llamarse Díaz Ordaz, que viola los derechos humanos, en un lugar que es Puerto Vallarta, que es uno de los creadores del juicio de amparo para proteger derechos humanos? Eso hay que preguntarle a los de Vallarta.
que son vallartenses, ¿verdad? Sí, y fíjate que aquí dice Terresli, Puerto Vallarta se llamaba Puerto Peñitas hasta que un abogado, admirador de L. Vallarta, le cambió el nombre sin que ni siquiera Ignacio L. Vallarta se hubiera parado por ahí. Buen Así que punto. fíjese, y esto de los nombres pareciera algo muy superficial y frívolo. Tengo dos ejemplos. Uno, por ejemplo, Tomás Yarrington Rubalcaba, que está en Estados Unidos, uno de los 3 gobernadores procesados y bueno, demás. Muy impugnado, gobernador del PRI, por supuesto. Él no quería que ningún monumento, escuela y demás llevara su nombre, porque él aspiraba a ser candidato presidencial. En ese entonces decía que él le tiraba a los pinos. Bueno, entonces en todo su sexenio evitó hasta lo imposible para que ni siquiera una calle, algo se llamara de su nombre. Pero, pues como dicen que pues Dios no cumple caprichos, un grupo de invasores en la sierra de Ciudad Victoria se fueron a lo más alto de la sierra sin agua, sin luz, sin nada, y le pusieron colonia Tomás Yarrington. Así que ya hay una Tomás Yarrington ahí. Y esa es la parte, o lo otro de los políticos, que le ponen el nombre de sus hijos, de su esposa, de su suegro, de sus papás, a ciertos lugares. Rápidamente más comento. El exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca nombró como ganadero del año a su papá cuando el señor no tenía ni ganado antes de llegar al gobierno. Pero bueno, hablando de esas arbitrariedades y ese no tomar en cuenta. Pero bueno, algo más para que terminemos ya con el tema de los nombres. No. Vámonos al siguiente tema que tiene que ver, hay unos innombrables, les dijeron ya casi allá en Venezuela, que son Vicente Fox y Felipe Calderón, ya los nombraron personas no gratas y que no pueden estar allá en Venezuela, sobre todo que ya pasado mañana asume la presidencia, pues asumen dos, porque los dos han dicho que ganaron en las elecciones tanto Nicolás Maduro como Edmundo González. ¿Cómo estás viendo ese movimiento de Fox? Todavía no regresa Fox, no ha tuiteado nada. Felipe Calderón ya dio un par de entrevistas y él dice que no, que él sí lo quieren por allá y que él va a asistir a Venezuela. Tere, perdón. Pues lo que sigue haciendo falta es que las voces que señalan legítimamente las tropelías del proceso electoral venezolano, las incertidumbres que todavía quedan, se deslinden de manera más tajante de la causa González como un Guaidó recargado, como la causa de las derechas latinoamericanas, ahí sí completamente consonantes, completamente actuando en bloque con mucho espíritu de cuerpo y con grandes respaldos a escala de geopolítica internacional por las grandes potencias internacionales de signos políticos muy distintos, ¿no? Un González que lo mismo se reúne con Pedro Sánchez que con Biden, y que está articulando la agenda antiprogresista en América Latina, ¿no? Creo que debería ser posible señalar críticamente los desatinos y los problemas y contradicciones enormes de la revolución bolivariana, y al mismo tiempo deslindarse tajantemente de lo que a todas luces es una intentona golpista, no solo contra el pueblo de Venezuela, sino sobre todo como una jugada contra el bloque progresista en América Latina, porque las fuerzas a las que González convoca no solo son fuerzas que están impugnando a Maduro en Venezuela, son fuerzas que están impugnando a Claudia Sheinbaum en México, a Gustavo Petro en Colombia, a Lula en Brasil, ¿no? Y entonces regionalmente actúan en bloque, y creo que hay que saberlo ver como para que nuestra mirada crítica sobre el proceso bolivariano no nos haga perder de vista que aquí hay una intentona golpista que va contra todos, no solo contra el pueblo venezolano y la nación venezolana. Del lado de la reelección de Maduro, me parece que yo creo que Maduro está más preocupado que por Fox y Calderón, por supuesto, y por toda esta
banda delirante de la derecha latinoamericana e internacional, pues por el bloque de gobernantes latinoamericanos, y ahí creo que la tiene más difícil, ¿no? El anuncio de Petro de que no asistirá, el retiro de la misión diplomática de Chile en Venezuela, me parece que son señales mucho más preocupantes para este inicio de gestión del gobierno de Maduro, porque no las puedes ni siquiera discursiva y propagandistamente denunciar como una gesta golpista del imperialismo yanqui, ¿no? Entonces creo que ahí Venezuela tendrá el gran desafío de recomposición interna relativamente sola, ¿no? Con la mirada distante de algunos gobiernos que han decidido que no les toca, creo legítimamente que no les toca decidir y calificar la elección venezolana, porque no le toca a Petro, no le toca a Lula, no nos toca, pero relativamente aislada del bloque progresista con la que naturalmente tendría que hacer, ¿no? Entonces me parece que bueno, pues mucho ánimo para el pueblo venezolano, porque no se antojan tiempos fáciles, ¿no? Así es, gracias. Arturo Cano, ¿qué hacen mexicanos por allá defendiendo la democracia? Un personaje como Felipe Calderón, que se robó la elección del 2006 y que ahora se vende como el gran demócrata. Y bueno, se vende por allá porque a México no ha venido. Bueno, pues lo que hacen Fox y Calderón es exhibir nuevamente su cinismo. No deja de ser curioso que el orquestador y el beneficiario del fraude electoral de 2006 vayan a reclamar un fraude a Venezuela. Es explicable, por otro lado, porque ambos forman parte de lo que algunos ya llaman la nueva internacional reaccionaria. Han participado en encuentros, en eventos con lo más rancio de la ultraderecha venezolana desde hace mucho tiempo. Hace años, cuando Mariana Gómez del Campo era senadora, invitó al Senado mexicano a María Corina Machado, en un momento que Machado ni siquiera figuraba entre ni siquiera estaba entre las figuras más importantes de la oposición venezolana. Recuerdo que por esos años hubo una elección interna en la oposición venezolana para definir candidato presidencial, y María Corina Machado, que ahora es la líder indiscutible de la oposición, sacó apenas el 2% de los votos. Esa es una relación antigua, y hay cinismo y este componente de la ultraderecha y de la derecha globales. Dicho eso, creo que las fuerzas que desde la izquierda o desde el progresismo señalan que la elección en Venezuela no fue libre. Gustavo Petro, el presidente de Colombia, es uno de ellos. No tienen las bocinas tan potentes que tienen los expresidentes latinoamericanos de derecha, cuyas declaraciones o viajes son rápidamente replicados por los grandes medios de Estados Unidos, de Europa, en fin, pero que han señalado con claridad que rechazan el fraude electoral que llevó a cabo Maduro, y rechazan también los intentos golpistas, y ven, como dije en este espacio hace algunas semanas, ven en Maduro y en Machado dos caras de la misma moneda. Cuando uno tiene esta discusión con algunas figuras de la izquierda latinoamericana o de estos intelectuales europeos que vienen a América Latina con espejitos rojos, pero espejitos, terminan diciendo, a mí me tocó con Monedero alguna vez, que el argumento final es, entonces tú estás con María Corina Machado, con la izquierda, con la derecha imperialista y pitiyanqui. O sea, como si no se pudieran separar ambas cosas y no estuviera claramente diferenciadas. En estos últimos días ha habido un acoso contra la oposición venezolana, y no solo contra la oposición de derecha, como estas detenciones que se han denunciado, también un acoso a la izquierda chavista que no está con Nicolás Maduro y que señala que el madurismo ya no respeta el legado de Chávez, porque está haciendo concesiones petroleras, destruyendo el legado petrolero de Chávez, porque desde hace tiempo realiza acciones represivas, porque hay un sistemático ataque a las libertades,
y bueno, llegan al extremo de aplaudir persecuciones, de aplaudir encarcelamientos, desapariciones forzadas, y de decir que no importa cómo gane Maduro, cómo permanezca en el poder, puede ser a la mala, pues que sea a la mala. Es un sector de la izquierda al que le gustan las revoluciones con sangre ajena. Y creo que ya es momento de que se señale así con esa claridad. Hace unos días Maduro de alguna manera reconoce entre líneas pues que ellos van a permanecer en el poder y no importa porque las elecciones son prácticas burguesas. Bueno, Hugo Chávez se cansó de ganar elecciones y convirtió las elecciones, es decir, las reglas que ahora dice Maduro son las reglas de la burguesía, en mecanismos de movilización popular para impulsar el país de derechos con el que soñaba. Maduro, que se ha quedado sin pueblo, ya no puede ganar elecciones. Gracias, Arturo. Federico Anaya, el hecho de que Petro haya criticado las detenciones de un ex candidato presidencial y de un defensor de los derechos humanos en Venezuela, diga que no va, el presidente de Chile, Gabriel Boric, también dice que él no va. ¿Esto significa de alguna manera que dentro de la misma izquierda hay divisiones, hay gente que no está tan conforme con el tema y esta asunción de Maduro? Bueno, es muy claro y aparte tienen razón. Ahorita Arturo nos acaba de decir con toda claridad que no se vale desde afuera andar haciendo revolución con sangre ajena, me gustó mucho la expresión. Pero por el otro lado, tampoco estoy yo tan claro desde México, desde lejos, sin ser experto, en que Maduro todavía no pueda ganar elecciones. De hecho, los resultados que él mismo ha dicho en esta última elección, lo que están mostrando es que son consistentes con la caída del apoyo popular por el Partido Socialista Venezolano. Caída que, por cierto, empezó en la época de Chávez. Chávez se cansó de ganar elecciones, excepto, por cierto, el referéndum que le hubiera permitido reelegirse permanentemente, ese lo perdió. Y luego volvió a ganar su elección, antes de morir. Pero tú puedes ver en los resultados cómo el régimen revolucionario bolivariano va perdiendo consenso, lo cual no es una cosa mala, es una cosa muy natural. Los regímenes se van haciendo viejos. Pero tampoco me compro el asunto de que no ganó Maduro esta elección. Yo creo que por eso la posición de México es, quien tiene que decir son los venezolanos. Ahora, reconozcamos que México la tiene muchísimo más cómoda geopolíticamente porque estamos lejos. Digo, México y Venezuela son parte de una región grandota que se llama el Circuncaribe, para regresar a los nombres. Pero ellos están en un extremo y nosotros en el otro. Entiendo por qué Brasil, Colombia, Chile menos, yo creo que Chile podría asumir una posición un poco más prudente. Y ahora, ¿por qué dije prudente? Tere no lo dijo. El problema es que cuando empiezas a discutir las cosas geopolíticamente, en lo geopolítico, la derecha, lo que Arturo llamó ahorita la internacional reaccionaria, es más fuerte y es más dura. Entonces, no es que allá que se sacrifiquen los venezolanos y nosotros seguimos con nuestra banderita roja y haciendo la revolución desde fuera. No. El asunto es la división de la izquierda, que es una cosa bien normal, Marta, la izquierda tiene esta maravillosa, muy buena tendencia a estar discutiendo todo el tiempo entre ellos. Pero esta característica que es buena, si se está confrontando geopolíticamente con cuates que les vale gorro reunirse con Sánchez, que es del Partido Socialista Español, y con Biden, bueno, él es demócrata, pero allá son dos partidos de derecha los que alternan, ellos no les importa lo ideológico, lo que quieren es golpear a la izquierda como bloque y ser un bloque reaccionario. Puestas las cosas así, la prudencia indica que mientras la derecha venezolana no convenza a una mayoría, que esa es la otra cosa, estos reaccionarios no han sido capaces de ganar las elecciones tampoco.
Bueno, no, me corrijo. Ellos no han podido ganar las elecciones. El chavismo y el madurismo sí las han ganado, cada vez por menos, pero las ganan, con las reglas como están. Y de hecho, esa era la discusión antes de que fueran las elecciones del año pasado, con qué reglas se van a hacer, pero todos aceptaron las reglas y con esas reglas, Maduro todavía rasca, y no por poquito. Entonces, la pregunta es, geopolíticamente, en términos de una geopolítica de los pueblos, la pregunta es, este señor González que nos anuncia que va a tomar posesión, pero no sabemos si va a hacerlo en Venezuela, y como está tan viejito, lo más probable es que lo haga en alguna parte de Estados Unidos. ¿Eso le conviene a la región latinoamericana como bloque? Yo creo que no. Y en ese sentido, qué bueno que Petro hace la crítica, qué bueno que Brasil es frío. Boric nos hubiéramos podido ahorrar su opinión. Yo creo que es mejor estar callados porque hay otras consideraciones. Y ojo, no estoy justificando hacer la revolución con la sangre ajena. Estoy diciendo que el juego tiene varias dimensiones. Y hay que exigir la democracia completa y más profunda en Venezuela, pero también hay que reconocer que Latinoamérica como bloque y como área que deseamos que sea progresista, tener un presidente como el señor Edmundo González no nos conviene. Bien, gracias Federico Anaya Gallardo. Y bueno, pasamos al siguiente tema, que es esta reforma al Poder Judicial, bueno, esta elección judicial, donde pues un juez de distrito ya ha señalado que se suspende la selección de candidatos para la elección. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que el Poder Judicial está violando una resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué sigue? Estamos a pocos meses, pareciera que estos momentos impiden o están tratando de boicotear esta situación. ¿Qué es lo que avisoras, Tere Rodríguez de la Vega, respecto a este tema? Yo creo que la última jugada de la derecha en México en el tema de la elección de personas juzgadoras va a ser que sea un desastre el proceso de elección. Ahorita todavía estamos en la etapa de que la quieren evitar, pero ya la están intentando evitar por la vía de entorpecer los mecanismos que la propia reforma constitucional estipula para la elección de personas juzgadoras, en este caso, pues la actuación del comité evaluador. Siempre que el Poder Judicial en la reforma planteada sigue teniendo prerrogativas, en este caso ser una de las 3 entidades que evalúa los perfiles, pues va a poder entorpecer al máximo. Y yo sí creo que no deberíamos confiarnos en que hay una apuesta muy importante del bloque de la derecha mexicana para que la elección salga muy mal. ¿Quién sabe qué tanto están intentando solo ganar tiempo? Pero la gran pregunta es tiempo para qué, ¿no? Y yo sí creo que le están apostando a que la realidad se parezca lo más posible a sus vaticinios apocalípticos, ¿no? No solo en términos de las dificultades logísticas de operar una elección de tantas candidaturas, ¿no? De tantos cargos, de tantos puestos, que además supone tanta información por parte de los votantes, de los perfiles, de los antecedentes en su actuar profesional de quienes vayan a ser, sino que en cosas más concretas, ¿no? En, por ejemplo, sembrar la duda de la participación del crimen organizado en la imposición de perfiles o en la cooptación de votantes para ciertos perfiles, la desorganización por sí misma, la participación de actores políticos en la definición de las candidaturas, la elaboración de las de lo que va a ser por sorteo, ¿no? La transparencia de ese proceso. Va a haber yo ya me imagino y anticipo 1000 filtraciones de llamadas supuestas o mensajes de WhatsApp filtrados y notas periodísticas que reporten que la presidenta municipal de no sé dónde de Morena mandó a amañar la tómbola, ¿no? Para que saliera no sé quién. Y creo que eso va a estar pasando de aquí a la elección
porque a la interna, así como al exterior, la bilateralidad es la gran carta de la derecha mexicana para torpedear a la administración de la Cuarta Transformación. A la interna, la más importante es que la gran batalla, la gran gesta, que es la reforma al Poder Judicial, le salga mal, porque eso sí podría ser un quiebre histórico, un antes y después en términos de el empuje con el que Claudia Sheinbaum empieza como un gobierno certero, bien direccionado, con mucho refrendo popular, etcétera, ¿no? Tantas canicas se le pusieron a la reforma y a la elección de personas jugadoras que algo que salga mal puede ser muy bien capitalizado por una derecha que por otro lado está absolutamente en la lona, ¿no? Entonces, bueno, está por verse qué sigue pasando. Gracias, gracias, Tere. En este sentido, Arturo Cano, ¿qué nos esperaría de aquí al 1 de junio con todas estas, pues estos tropezones, estas formas de querer obstaculizar esta reforma? Porque al final de todas las que se han aprobado hasta ahora en este llamado, pues en estas 20 reformas pareciera que la más complicada es precisamente la del Poder Judicial. Ya ves cómo los abogados enredan todo, Marta Olivia, sin agraviar lo presente. Pero bueno, yo diría que esta nueva resolución de un juez es parte de una estrategia errática, para decirlo de una manera muy suave, que ha usado el Poder Judicial para tratar de oponerse a la reforma. Ya está en la Constitución, ellos que son tan celosos de el respeto a las leyes y que es lo que reclaman en primer lugar, pues no parecen tenerle el mismo respeto cuando se trata de ellos. Pero por otro lado viene a ser una suerte de autogol, porque obstaculiza, acata la resolución del Consejo de la Judicatura, detiene el proceso y los afectados van a ser los aspirantes del Poder Judicial, porque los mismos procesos que están ocurriendo en el legislativo y el ejecutivo no se detienen. Se detienen solamente los de las candidaturas del Poder Judicial. Entonces es una manera de darse un tiro en el pie, ¿no? Bien, gracias, Arturo. Y justamente un abogado, por alusión personal, abogado, ¿es cierto que todo lo enreda? Sí, es absolutamente cierto. Y si ustedes tienen un abogado o una abogada cerca, siempre tómenlo con las contraindicaciones necesarias. Somos enredosos. Ojo, completamente de acuerdo. Yo creo que la nota no es que un juez haya dicho que hay que detener el proceso. Varios lo han intentado en los últimos meses. No, la verdadera nota es que el Comité Técnico de Evaluación del Poder Judicial decidió acatar lo que dijo el juez. Lo cual significa que en el peor, absolutamente peor de los casos, cuando termine el proceso de designación de los candidatos y candidatas, no va a haber el tercio de candidatos y candidatas que le corresponden al Poder Judicial. Ahora, efectivamente, como dice don Arturo, eso perjudica a los que vienen de ese lado. Que ojo, ese comité técnico de evaluación es el que puso más requisitos de entrada a su página, es el que tuvo menos aspirantes que se inscribieron, y es muy evidente por la manera en que está conformado. Pensemos que está como primera persona en ese comité la ciudadana Controy, creo que así es el apellido, que es la directora de jurídicas de la UNAM, y de hecho es la segunda directora de jurídicas de la UNAM que proviene del ITAM. Entonces ahí tú puedes ver ideológicamente al Poder Judicial más aristocrático, neoliberal, de derechas, por un lado diciendo suspende y por otro lado diciendo suspendo. ¿Cuál es el resultado? Que no van a tener candidatos. Pero entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? Es lo que decía Tere, deslegitimar todo el procedimiento. Me puedo imaginar que si esto sigue, cuando lleguemos al día de la elección, van a decir, pero fíjense que falta una tercera parte de los candidatos, porque los que somos buenos y verdaderos defensores del derecho no queremos jugar este juego miserable. Ahora, la pregunta es, ¿eso le va a impactar a la ciudadanía? A mí me queda muy claro que la ciudadanía está de acuerdo con la reforma democrática, por más enredosa y barroca que sea. Creo que sí tenemos un problema de falta de realidad, y me quedo con lo que dice Tere también.
anunciaron de una manera tremendamente rara que iba a haber un apocalipsis y lo que quieren es ver si logran que se parezca algo a ese apocalipsis. Y están dispuestos a cosas de lo más extrañas. González Alcántara Carrancá acaba en su informe de lo que hizo la primera sala, de citar a Silvio Rodríguez. O sea, de hecho es un buen hombre en principio y es muy leído y escribido, y ahora sabemos que también oye buena música, pero es obvio que está tratando de quedar bien con un sector, el que está más al centro de la izquierda. No saben hacer política, yo mucho tiempo diciéndolo, la gente que se metió al Poder Judicial profesional no sabe hacer política, y cuando tratan de hacerlo, hacen cosas bien contradictorias que realmente no sabemos en qué van a terminar. Pero estemos pendientes. Lo importante no es que hayan dicho páralo, lo importante es que una tercera parte de los comités técnicos de evaluación dijo, yo obedezco. Eso es lo grave. Y bueno, ahí nada más para precisar, abogado, también es una forma después de hacer algún recurso legal para decir, pues como no fue consultado como se debía por parte de los comités evaluadores, ¿no? No, por ese lado no. Porque en la reforma constitucional quedó muy claro que si por cualquier cosa uno de los poderes no le manda al INE los candidatos que le tocan, de todas maneras sigue adelante la elección. El único problema es que si quieren hacer bien las cosas, las boletas se tendrían que hacer antes, entonces no me queda claro cómo van a hacer para rediseñar las boletas en caso de que falten esos candidatos. Y la otra cuestión es esta, los enredos sirven para los dos lados, por eso los abogados somos diabólicos. Se me acaba de ocurrir una cosa, debe haber gente decente que se metió al Comité Técnico de Evaluación del Poder Judicial, esa gente debería meter un amparo en contra de la aceptación de esta suspensión, que aparte de todo es ilegal. Entonces, el Comité Técnico de Evaluación del Poder Judicial no puede aceptar esta resolución del juez y por lo tanto me causa agravio y presenta un amparo para que otro juez diga, suspendo la aceptación. Comité Técnico de Evaluación Judicial, sigue adelante con tu proceso. Digo, si se trata de litigar, se litiga para los dos lados. Pues sí, eso es lo que debería ser, ¿no? Tenemos un tema y tenemos 2 minutitos y medio para su postrecito. Tenemos el tema, por si quieren abordar ese o cualquier otro. Hoy se ha hablado, se ha filtrado, se ha trascendido bonita forma para decir, lanzar un rumor y no confirmado, es de que Adán Augusto López podría dejar la coordinación de Morena en el Senado y también Ricardo Monreal en la de los diputados. Hoy le preguntaron a la presidenta y ella negó esta situación. Salvo ese tema o el que quieran abordar, 2 minutitos y medio cada uno. Tere Rodríguez. Pues por como respondió Claudia Sheinbaum, me parece que es un rumor bastante poco sustancioso. Creo que está intentando abrevar del encontronazo Monreal-Adán Augusto, que no ha sido suficientemente bien resuelto porque hay una acusación de actos inadmisibles que simple y llanamente por acto de disciplina se dijo de esto no se habla y punto, no se volvió a hablar, pero más allá de eso, no parece haber como mayor sustento de este rumor, y por lo que vi de la reacción de Claudia, o en realidad es algo que viene muy de subsuelo y de pronto va a brotar como espuma, o verdaderamente no tenía noticia porque le pareció una cosa como muy deslindable sin darle mayor importancia. Creo que el movimiento que se le avecina a Claudia más como importante en esta bisagra de los 100 días, que además coincide con la entrada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, es la salida de Ramírez de la O de Hacienda, porque eso había sido una señal, aunque parece muy pactada y por lo tanto caerá muy en blandito, supongo, porque parece muy anunciado y parece que lo acordaron desde el momento en el que decidió continuar en la bisagra entre sexenios, pues eso había sido una de las grandes cartas de Claudia para comunicar estabilidad económica, ¿no? En el arranque de su sexenio y comunicársela así a un sector con el que Claudia ha estado muy
mano a mano, que es el sector empresarial, ¿no? Entonces, creo que habrá que ver qué designación va a venir a la salida de Ramírez de la O y qué reacciones hay en esos sectores económicos al primer importante movimiento de gabinete de la presidenta que cumple sus 100 días de mandato. Gracias, Tere Rodríguez de la Vega. Arturo Cano, ¿algo que agregar? Tu postrecito, el tema que tú decidas. Mira, la columna que dio origen a esta pregunta en la mañana tenía que ver con la salida del secretario de Hacienda, que era algo muy cantado desde el año pasado. Yo creo que nada más la aderezaron con estos rumores de Adán Augusto y Monreal para que pareciera parte de un movimiento más general de posiciones en el gobierno de la 4T. Bueno, yo a Monreal lo veo muy asentado ahí en la Cámara de Diputados. Su operador político Pedro Aces acaba de hacer de todo un piso en uno de los edificios de la Cámara porque no cabía en las oficinas que le habían dado. Entonces ahí los veo muy a todo dar a esos personajes. Por otro lado, un mínimo homenaje y un anuncio. El mínimo homenaje es que me acompaña aquí atrás un cuadro del queridísimo Antonio Ortiz Gritón, recientemente fallecido. Lo vi unos días antes de su muerte, me entregó esta obra suya y bueno, pues un recuerdo para él, un personaje, un artista comprometido, muy zapatista, muy locochón y muy querido por todos sus amigos y por la comunidad artística. Y un anuncio, en estos días en la jornada he estado publicando una serie de, un reportaje seriado sobre el aguacate michoacano. Échenle ojo, si quieren, pueden ver los enlaces en mi cuenta de la red X, Arturo Cano MX. Muchas gracias. Gracias, Arturo. Sí, ahí lo estamos siguiendo. De hecho, fue portada lunes, me parece. Me parece que por ahí lo estuvimos. Lunes y martes, sí. Lunes y martes. Gracias. Ahorita le vamos a pedir a la producción que nos pongan los enlaces antes de que se retiren. Federico Anaya, ¿qué decir al respecto de estos cambios? ¿Son reales, no son reales? ¿Quiénes al salir sobrando o le hacen más mal que bien a la presidenta? Perdón ya por la pregunta. De la respuesta de la presidenta, yo creo que lo mejor fue decir o mostrar la sorpresa. Bueno, ¿quién dijo eso? ¿De dónde salió el rumor? Ahora, hay cosas que luego ya son tan raras que no las vemos como buenas noticias. Pero ya nadie se acuerda que en los años 1930 el Partido de la Revolución tenía unas divisiones horripilantes, y de hecho bastante más violentas, y se peleaban todos contra todos. Y eso era una señal de que el movimiento social, o muchos movimientos sociales estaban ahí atrás. Morena no es nada más Pedro Aces y su ultra oficina que nos acaba de comentar don Arturo. Es muchas más cosas, y hay mucha gente que prefería tener otros líderes en las cámaras y otros que están contentos con los que tienen ahorita. Entonces, eso es parte de la grilla. Pero tenemos, igual que en el caso venezolano, una especie de, en este caso sería Confederación Nacional Reaccionaria, que está tratando de demostrar que Morena se está fragmentando, destruyendo, acabando. Quisiera comentar el otro asunto que también lo mencionó la presidenta en la mañanera. Se reunieron los senadores a discutir qué van a hacer frente al caso de Trump y las locuras del presidente electo estadounidense. Y usaron, al parecer, un documento de 7 cuartillas, pero la nota la dio Pascoe, o Pasco Pierres, que fue hace mucho tiempo delegado en Benito Juárez. Nombrado por Cuauhtémoc Cárdenas, por cierto, no electo. Pero la cosa es que Pascoe dice que el texto lo escribió Andrés Manuel y que se opone a Claudia y a García Harfuch y hace una serie de cosas de lo que conocemos del texto. No se puede decir que lo haya escrito Andrés Manuel, 1. 2, todo lo que dice Pascoe que representa el texto no está en el texto. Entonces, lo que tienes en realidad es un delirio por tratar de encontrar las divisiones de la 4T y a partir de esas divisiones empezar a sacarla. Hay una cosa rara, los morenistas están siendo mucho más disciplinados que lo que suelen ser los izquierdistas. Y este tipo de ataques creo que los termina uniendo más.
en el sentido de por lo menos no pelearte a la mala. Creo que el tema completo es parte del delirio. Y, por cierto, en este espacio un día se me ocurrió decir es que Andrés Manuel ya es como Pie Grande o el monstruo del lago Ness. Entonces todo el mundo de repente trata de ver monstruos donde no hay. Y creo que la ciudadanía tiene que estar muy atenta y decir, igual que con sus calles, ¿por qué se llama mi calle así? ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Qué me está diciendo el que está hablando? Eso es, en cualquier caso, lo que tenemos que hacer y deshacer, las grillas. En otras palabras, esto fue una grilla a nivel nacional grandotota, pero no creo que haya más. Gracias, gracias, abogado. Y bueno, ya nos están poniendo aquí el perfil de X de Arturo Cano para que pasemos a ver, sobre todo, ahí está su perfil en X, síganlo y sobre todo disfruten de esta lectura, estos reportajes acerca del tema del aguacate, el aguacate de Michoacán, entre el cristal y la maña, es lo que publicó el lunes y martes, por ahí lo seguimos. Gracias por esta vez a todos, Tere Rodríguez de la Vega, Arturo Cano, Federico Anaya, un gran abrazo. Muchas gracias, abrazos. Adiós.